impacto, la definición, qué es un fideicomiso, y ahí está, Manuel. Ahí está, mira, es un instrumento legal primero, el fideicomiso. Pues lo podemos definir, pues un acuerdo legal mediante el cual una persona transfiere bienes o activos a una entidad, que es el fideicomiso, para ser administrados y distribuidos a un grupo de beneficiarios, según las disposiciones, claro, establecidas en este contrato. Muy importante, el fideicomiso está bajo la supervisión de un fiduciario, que es otra figura también dentro del sector fiduciario. Y para seguir esta misma lógica, ¿verdad?, de los fideicomisos, pues fíjate, la fiduciaria es una empresa también a la que tú le das la responsabilidad para que cuide estos fideicomisos. Puede tener varios fideicomisos. Pues una empresa, sus clientes, vamos a decir así, sus hijos, sus clientes son los fideicomisos. En República Dominicana vamos a ver que hay 20 fiduciarias activas según la Superintendencia de Bancos y compiten entre sí. Tú dices, bueno, yo doy, vengan a mí, ¿verdad?, estos fideicomisos, y seguramente pues compiten por precio. Cada fideicomiso puede tener varios beneficiarios en el contrato, y cada fideicomiso puede tener también varias personas que aportan patrimonio a ese fideicomiso. Para el sector fiduciario, al día de hoy, son 20 fiduciarias que existen en el país. Según la Superintendencia de Pensiones, hay una lista que es pública. Tú decides hacer un fideicomiso y tú se lo das entonces a una fiduciaria. Hay varias que tú puedes seleccionar. Hasta el momento hay 1.348 fideicomisos creados o patrimonios. Fíjate que hay muchos fideicomisos y posiblemente tal vez ahora le ha llamado la atención, posiblemente tal vez porque hay un patrimonio público involucrado, ¿no? Pero muchísimos fideicomisos se han creado entre privados y nadie ha dicho nada. Claro, y la ley vigente es una ley del año 2011, que es de desarrollo inmobiliario y fideicomisos. Claro. Y si sumamos, ¿qué es lo que hay dentro de esos 1.348 fideicomisos? Si sumamos, digamos, todos los activos que se han traspasado ahí, más o menos más de 130.000 millones de activos. Una cifra considerable. Dinero, claro. Acciones. El patrimonio fideicomitido son 130.000 millones, por decirlo de alguna manera. Es importante y todavía, ¿verdad?, está iniciando todavía el uso de este. O sea que el potencial que tiene esto pues es sumamente grande, digamos, exponencial. Entonces, mira qué cifra, una cifra considerable, ¿no? Así es. Para ser algo inicial. Vamos. Pero algunos usos del fideicomiso, aunque son muchos, pero por ejemplo el más típico, que podemos decir así, el sucesoral o de herencia. Yo, ¿verdad?, digo, ok, yo tengo este terreno, tengo este patrimonio, este dinero, tengo este edificio, y yo, ¿verdad?, lo que quiero es dejárselo a mis hijos. No lo quiero que lo usen ahora. Por ejemplo, el contrato lo que dice, bueno, pues yo separo ese bien, pasa a nombre del fideicomiso, y luego digo beneficiarios, pues, mis hijos, fulanito de tal, ¿verdad? ¿Cuándo se lo van a entregar? Cuando yo fallezca. Es como el ejemplo típico de esto. ¿Quién administra eso? Yo no voy a hacer, sino quien lo va a estar revisando y administrando es la fiduciaria. Sí, y así una de las bondades que tiene dejar el término sucesoral o los bienes en manos de un fideicomiso o de una fiduciaria, en este caso que va a administrar el fideicomiso, tiene que ver con que los padres muchas veces se preocupan de qué será de sus hijos una vez ellos fallecidos, por el tema de que puede escindir el patrimonio, le puede restar mucho valor. Así es. Y a veces es mejor preservar el patrimonio, en este caso sería el patrimonio fideicomitido, durante un tiempo, 15, 20 años, y que los hijos puedan usufructuar los beneficios del patrimonio, en vez de dividirlo en partes, ¿no? Así es. Y en esa preocupación, antes lo que pasaba, que si no existía el fideicomiso, ¿cuál es la alternativa? Dejarle esto a una persona de confianza, por ejemplo. Claro. ¿Okay? Pero si mientras tú haces, ¿verdad?, un contrato y tienes una persona, en este caso es una empresa que se va a encargar de que eso sea realidad, se cumple, pues hay más confianza también. Claro que sí. Hay más confianza, un contrato bien claro, cuáles son los beneficiarios y cuál es, ¿verdad?, el que aporta, y todo ver separado de tu patrimonio. Vamos a decir, señor director, que nos repita la lámina anterior para ver otros usos, porque solo hablamos del tema sucesoral, pero hay, varias aplicaciones en este tema del fideicomiso, como pusiste, desarrollo de infraestructura, el tema inmobiliario. Uno de los otros usos más, vamos a decir así, el que más se ha utilizado en República Dominicana, el desarrollo inmobiliario. Bueno, tú dices, bueno, yo tengo, varias personas aportan, recuerden el patrimonio que tenga, puede ser, alguien dice, bueno, yo pongo este terreno, bueno, pues yo pongo este capital en dinero, ¿verdad?, para poder hacer un desarrollo inmobiliario, y luego se vende a clientes. Pues básicamente hacen varios socios y lo hacen. ¿Cuál es la alternativa yo puedo hacer un fideicomiso o puedo hacer una empresa para eso? Claro. El problema de la empresa, que vamos viendo también las ventajas de tener un fideicomiso, que luego la vamos a revisar un poquito más adelante, es que tú separas tu patrimonio a ese fideicomiso. Si en algún dado caso hay un embargo a tus bienes, ese fideicomiso ya no forma parte de tu patrimonio. Claro. Y no se puede embargar. Sí. Por lo tanto, le da más confianza a la inversión. Sobre todo para las personas que ahora están comprando
su primera vivienda, traten de comprarla en empresas que tengan fideicomisos, Claro. porque es la mejor garantía de que su inversión mañana no se va a ir por la borda, Así como es. ha pasado en muchos casos. Pues los inversionistas, sean extranjeros o locales, tienen una mayor confianza al poder, ¿verdad?, aportar o invertir en ese proyecto porque saben que ese riesgo ya de que alguien embargue a uno de los socios ya no va a afectar esa parte de la inversión, Ya. que es lo importante. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación de Marvin. La mayoría, si sumamos todo lo que es el desarrollo inmobiliario y todo lo que es política pública del lado del gobierno de vivienda de bajo costo, el 73% son fideicomisos orientados al sector construcción de vivienda. Ya. O sea, la mayoría, el mayor uso que se le ha dado a los fideicomisos actualmente es básicamente al tema de construcción de vivienda. Unos privados de desarrollo inmobiliario y otros que tienen que ver con política pública que la interviene también el gobierno. Que son las viviendas de bajo costo. A Sí, son las propósito viviendas de bajo del tema, el Banco Central liberó 21.400 y tantos millones del encaje legal para ser usados en fideicomisos de vivienda de bajo costo, Así que de menor a 4 millones de pesos. Y esto lo que busca es precisamente apoyar el desarrollo de esta vivienda de bajo costo a través de fideicomisos, porque usa la definición de la ley del año 2011 de desarrollo inmobiliario y de fideicomisos. Entonces, que esto es parte, ¿no?, de una política pública de que las personas puedan acceder a esta vivienda de bajo costo. Claro, y vemos que el uso, ¿verdad?, de este instrumento legal pues también lo ha utilizado el sector público para ese tipo de desarrollo social, por decirlo así, ¿no?, que es muy importante en las políticas públicas. Sin duda este vehículo pues le da más seguridad a los inversionistas, como decíamos, y por eso se ha utilizado mucho. Vamos a seguir, señor Nosotros director. veníamos ya adelantando algunas ventajas, ¿no?, pero vamos a decir que hay varias, pero vamos a resaltar estas tres. La primera es básicamente que elimina el riesgo de embargo a traspasar los bienes. Lo que te decía yo, ¿cuál es la alternativa de hacer un fideicomiso? Pues yo creo una empresa privada con accionistas y Ya. digo yo, yo separo eso, ¿verdad?, de mí. Pero al final yo soy accionista, si me embargan, pues al final también eso puede también embargarse. Sí, el segundo, bueno, dado que ese riesgo se reduce, el inversionista pues tiene más capacidad, el acceso al financiamiento es más barato, es más rápido. Ya. Claro, el banco cuando ve, dice, ya cuando se elimina el riesgo de embargo, pues te va a dar un mayor financiamiento. Ya. Y la otra ventaja que podemos utilizar o resaltar básicamente son los incentivos tributarios. Ya. Estos fideicomisos, como te dije, la alternativa es crear una empresa. La empresa pues va a pagar los impuestos normales, mientras que si crea un fideicomiso, se pagan, ¿verdad?, relativamente menos impuestos que una empresa normal. Menos con relación al patrimonio fideicomitido, digamos. Menos que si tú hicieras una empresa con todos esos patrimonios. Claro. Y eso, entonces tú pagarías un impuesto sobre la renta un poquito más bajo que una empresa normal, ¿verdad? Ok. Y algunos otros incentivos que tienen que ver con el tema tributario. Aquí, esta es una ventaja más al inversionista, Ok. estamos diciendo, ¿no? Aunque hay que ver también del otro lado de la moneda, el tema de los incentivos tributarios, pues como un gasto tributario del lado gobierno, Claro. que también te está dando un incentivo para que tú, dejando de recaudar, para que se pueda desarrollar toda esta parte de los fideicomisos. Bueno. Claro, algo muy importante aquí. Decíamos, ¿verdad?, que fíjense que habían más de 1.300 fideicomisos creados hasta el momento. Cuando son entre privados no hay problema. Pero bueno, ¿qué pasa cuando hay un público. patrimonio, ¿verdad?, del sector público, un terreno, algo así, que pertenece al sector público, al Estado? Una de las preocupaciones, posiblemente, pues, para la audiencia, el tema de la regulación y el control. ¿Quién regula todo eso, no? Bueno, dependiendo de la transacción que tenga el fideicomiso, va a entrar una institución estatal que regula, ¿verdad?, esa transacción. En primera instancia está la fiduciaria. Claro. La fiduciaria sabemos que es como el papá del fideicomiso, que tiene que cuidar bien a sus hijos. Claro. Tiene que cuidar que esté bien con sus obligaciones tributarias, tiene que ver que esté bien con lo que pide la superintendencia de banco. Si van a emitir algún título de oferta pública o algo tenga que ver con el mercado de valores, pues entraría ahí la superintendencia de valores, el Ministerio de Hacienda también, dependiendo de la transacción que realice el fideicomiso, compras y contrataciones, Contraloría, pues, y por supuesto, ¿verdad?, cuando hay un tema de bienes públicos, si es un proyecto a largo plazo, por lo general entra también la institución de alianza pública y privada, Claro. que regula, ¿verdad?, todo este tipo de cosas. O sea, que existe un control y regulación dependiendo de la transacción que vaya a realizar también el fideicomiso. Decíamos, ¿verdad?, un efecto positivo del sector fiduciario en República Dominicana es la creación del empleo directo. Okay. Podemos contar hasta el momento una cifra preliminar, 3.796 puestos de trabajo nuevos que se crearon. ¿Qué es lo que más demanda la fiduciaria? Y aquí lo relacionamos con el tema de las carreras, de nuevo. Sí. ¿Qué demanda la fiduciaria? ¿Qué profesiones son las que más demandan? Administración de empresas,
contabilidad, derecho, mercadeo, ingeniería industrial, economía, informática, ingeniería electrónica, ingeniería civil, como la mayoría de los proyectos, como vimos, son relacionados a la construcción, ingeniería civil, comunicación social, negocios internacionales, educación. Las fiduciarias como los que velan, ¿verdad? Los responsables de velar por o de cuidar los fideicomisos. Y también los fideicomisos, recordemos que es como una empresa, tiene su RNC y puede también contratar también personal, ligado también a la TCS. ¿Cuáles son las principales profesiones que se han demandado hasta el momento? Ingeniería civil, Claro. tiene que ver con el tema de construcción. Como vimos, el mayor uso es para eso. Derecho es un tema, recordemos que el fideicomiso es un instrumento legal, tú tienes que tener una persona que sepa también de derecho, administración de empresas, contabilidad, arquitectura, tiene que ver con construcción, mercadeo, ingeniería industrial, agrimensura también, que es con el tema también, lo mismo, ¿verdad?, del tema de la construcción, psicología, informática, economía, entre otras que podemos, y hotelería, pues también hay proyectos de Hotelero, ¿no? hotelero también. Claro. Entonces, fíjate toda la demanda que se crea, ¿verdad? Mientras se van desarrollando aún más, todavía es todo fideicomiso. Tenemos otra lámina que tiene que ver con el impacto. Esa sería Esas serían las cifras preliminares que tenemos. Ya. Es importante que le agradecemos a Marvin que nos traiga y nos actualice un poco, porque hasta ahora me sigue sorprendiendo la discusión con el tema del fideicomiso. Cuando uno ve en los medios de comunicación, es más una discusión legal y no se abordan estos temas que tienen que ver ya con la demanda de trabajo, con cuál es el aporte, con el tema de cuánto significa del Producto Interno Bruto, cómo se sostiene la infraestructura pública, en un país donde el gasto de capital cada vez es más bajo porque hay que pagar más gasto corriente, sobre todo por el servicio de la deuda y los gastos educativos. Así es. Entonces, esto es una alternativa, ¿no?, para desarrollar una infraestructura pública. Sin duda, y también los efectos son positivos. Fíjate que el empleo, eso es lo que se ha creado. Si sigue todavía creándose más, seguramente vamos a ver más fideicomisos creados. Va a seguir impulsando al empleo también. Y por supuesto, este es un efecto de red también, ¿no? Ya. Los fideicomisos también contratan también empresas de construcción para que construyan las viviendas, por ejemplo. Esas Y, empresas de claro, construcción contratan más personal también más para adelante. Esto es solamente el empleo directo, lo que hemos visto aquí. Aquí Y, faltaría ver claro, el tema del spillover, pero como le decimos, a la economía, que sin duda pues son positivos. que hay que decir que las empresas fiduciarias contratan empresas para construir y también empresas para supervisar la construcción. Muy importante. Porque hacen ese tema de control respecto del inmueble que van a construir. Que en muchos casos, cuando alguien se lo compra a un privado puro y duro, que no tiene una supervisión, pues uno ve también los fallos después cuando compra, ya cuando adquiere la vivienda, ya ve los fallos en la infraestructura, pero esto garantiza incluso esa parte. Sin duda. Mira, Marvin, entonces, ¿tú crees que el tema de la ley ya se aprobaría pronto? ¿Qué significaría el hecho de que en el nuevo proyecto de ley se pone organismos de control interno y externo, como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas? ¿Tú crees que aporta, digamos, mayor valor a la discusión y mayor transparencia esta nueva ley de fideicomisos públicos? Sin duda, fíjate que hasta el momento, sin esa modificación, fíjate cuántos fideicomisos se han creado. Ya. O sea que cualquier actualización de la ley o modificación que vaya en pro de la transparencia, sin duda pues va a tener más confianza el inversionista para poder invertir en estos instrumentos. Ya. Y en el caso de los fideicomisos públicos, donde tanto el fideicomitente como el fideicomisario es una institución pública, pues tiene mayor valor este tema de la transparencia. Sin duda, claro que sí. Bueno, pues, Marvin, muchísimas gracias y vamos a seguirte trayendo al programa o a seguir trayéndote al programa para que puedas explicarnos así con estas láminas, con esta aproximación, digamos, para que todo el mundo pueda entender, porque a veces cuando los profesionales de distintas ramas comenzamos a utilizar un argot técnico, pues la gente se siente alejada, ¿no? Y no entiende de qué se trata este tipo de cosas, fundamentalmente con el caso de los fideicomisos, que existe desde hace ya una ley, más de una década, y mucha gente se está enterando ahora que eso existe. Así es. Bueno, Marvin, pues muchas gracias.